El cambio climático claramente plantea retos en términos de estabilidad financiera. Hoy, esto puede parecer evidente, y sin embargo, este no era el caso hace unos años. Recuerdo que hace unos años, cuando lo comentaba con compañeros de los bancos centrales, siempre surgía la duda: ¿deben involucrarse los bancos centrales en cuestiones de riesgo climático? ¿No es este un tema para los ministerios de Economía y Finanzas? ¿O para el Ministerio del Medio Ambiente? Lo primero que propusimos hacer fue tratar de medir y cuantificar el riesgo climático en términos de estabilidad financiera. Y en realidad, indagando un poco y realizando estudios analíticos rápidamente, nos damos cuenta de que el impacto puede llegar a ser significativo. Como saben, hay dos tipos de riesgo climático en términos generales. Están los que llamamos los riesgos físicos, que son riesgos extremos relacionados con la frecuencia y la magnitud de los fenómenos meteorológicos extremos. Por lo general, pueden ser huracanes, inundaciones, sequías masivas que provocan grandes pérdidas en su momento, pero que también pueden tener efectos macroeconómicos. Tal vez recuerden que hace algunos años hubo una sequía muy fuerte en Europa, lo que causó que el nivel del Rin bajara significativamente. Por este motivo, el transporte de mercancías a lo largo del Rin se volvió más difícil y costoso, lo cual tuvo un gran impacto en el precio de algunas materias primas. Durante mucho tiempo nos dijeron que el riesgo físico lo cubren las aseguradoras y que, por lo tanto, el impacto económico no es tan grande. En realidad, esto no es cierto. En primer lugar, nos damos cuenta de que todos los activos están cubiertos por las aseguradoras. Hemos medido la llamada brecha de protección, es decir, la diferencia entre el valor de un activo y el valor asegurado. Y nos hemos dado cuenta de que es bastante importante, principalmente en los países emergentes. Por ejemplo, se estima que en África un 90% de los activos no están protegidos por el seguro. Esto quiere decir que apenas un riesgo físico se materializa, los activos destruidos se convierten automáticamente en pérdidas financieras. No hay aseguradoras que cubran los costes. Y, por su lado, en los países desarrollados, las aseguradoras no son entidades filantrópicas, por lo que, apenas se declara una pérdida, las primas de seguro van a aumentar. O, por el contrario, se reducirán los activos protegidos por la aseguradora. Nos damos cuenta entonces de que probablemente la cantidad en juego puede ser bastante significativa. Y, además, aunque quizás menos evidente, existe otra categoría de riesgo, que llamamos riesgo de transición. Pero, concretamente, ¿qué quiere decir esto? Que como compartimos el principio de que nuestras economías van a cambiar y los sectores industriales van a pasar de su estado actual a un estado compatible con el Acuerdo de París, habrá necesariamente reasignaciones masivas de capital y, por consiguiente, grandes pérdidas en algunos sectores. Hoy, estimamos que hay inversores que han comprado acciones de determinadas empresas en determinados sectores o que han comprado deudas de estas empresas y que sin duda alguna van a perder una parte considerable del valor de su cartera. Todo esto por causa de la transición, por lo que se llama riesgo de transición. Pero, ¿no es eso lo que queremos? Queremos pasar de un punto A a un punto B. Sí, es lo que queremos, pero necesitamos una transición ordenada, es decir, por etapas, metódica. Lo que queremos evitar a toda costa es una transición desordenada, que pase de 0 a 1000 súbitamente. No queremos que haya un momento de pánico, cuando, todos a la vez, los inversores se den cuenta del riesgo y haya un desplome masivo del precio de activos. Es precisamente esto lo que estamos tratando de evitar. Estos dos riesgos, físicos y de transición, son muy difíciles de asimilar, tanto para nosotros como para los bancos centrales y los supervisores, y son muy diferentes a cualquier otro tipo de riesgo. ¿Por qué? Primero, porque el riesgo climático, de manera general, no es un riesgo lineal. Existe lo que llamamos tipping points, o puntos de inflexión, que no nos permiten simplemente trazar una línea recta y pensar que la proyección nos dará una idea de los riesgos. No funciona así. Además, también hemos dado cuenta de que nuestros modelos macroeconómicos no han sido muy útiles para ayudarnos a medir este riesgo, porque no estamos trabajando con modelos de equilibrio general. Aquí se trata de modelos desequilibrados, no lineales. Y, actualmente, los modelos que utilizamos en nuestras previsiones no funcionan. Concretamente, esto quiere decir que los bancos centrales y supervisores debemos pensar en nuevas herramientas y en nuevos métodos para tratar de aprender el riesgo climático, para medir a qué punto el sector financiero está expuesto a estos riesgos. Estimamos que hay dos maneras de tratar de medir el riesgo climático. La primera es la divulgación o transparencia. Es decir,
pedir a las instituciones financieras, ya sea bancos, aseguradoras o fondos de inversión, que publiquen su estado de exposición en un momento dado al riesgo climático y una serie de sectores considerados como riesgosos. Esta es una de las iniciativas impulsadas por la TCFD, de la cual hablaremos más tarde. Lo bueno de esta iniciativa es que presenta el estado de exposición de un banco, una aseguradora o un fondo ante los riesgos climáticos en un momento preciso. Pero el problema es que no ofrece ninguna información sobre lo que sucederá en los próximos años o décadas. Es sumamente estático. Es incluso retrógrado, backward looking, como dicen en inglés, ya que solo nos brinda una indicación. Es una fotografía de las estrategias de inversión adoptadas los años anteriores. Y esto no es lo que queréis. Vosotros queréis proyectaros y tratar de medir los riesgos durante varios años. Por esto, además de este enfoque de divulgación, hemos desarrollado otro tipo de herramienta, los escenarios. El análisis de escenarios también es bastante complicado, que está apenas en sus inicios, pero que es bastante prometedor. En este tipo de análisis, lo que tratamos de hacer es imaginarnos al mundo en diferentes estados, diferentes trayectorias que el sistema económico internacional podría seguir para respetar el Acuerdo de París. Entonces, dentro de la NGFS, de la cual hablaré más tarde, hemos determinado alrededor de 8 escenarios diferentes y basándonos en estos escenarios, hacemos proyecciones de la exposición e intentamos ver lo que sucede. Por supuesto, es un ejercicio bastante difícil, ya que tenemos que ser capaces de medir el nivel de exposición. Trabajamos con hipótesis y no estamos seguros de nada. No se trata de un stress test clásico, porque en los stress test clásicos que nosotros los supervisores utilizamos, nos proyectamos en un horizonte de 1 a 3 años. Consideramos carteras bastante pequeñas en un periodo de tiempo bastante corto. Por lo tanto, hablamos de algo bastante diferente. Varios bancos centrales ya han realizado análisis de escenarios, como el Banco de Francia y la Autoridad de Supervisión Prudencial y de Resolución, que han llevado a cabo un análisis este año. El Banco de Inglaterra tiene previsto uno en otoño, al igual que el BCE, lo que demuestra que son ejercicios que se desarrollan progresivamente a través de la práctica, pero que vienen a complementar los análisis de divulgación. Tomamos nuestra fotografía en un momento dado y hacemos proyecciones de 5, 10, 15, 20 años. Esto nos da una idea del nivel de exposición de los actores financieros y así, una idea de cómo piensan reasignar su cartera de activos financieros. Los riesgos que plantea el cambio climático en términos de estabilidad financiera son riesgos que afectan al mundo entero y que requieren una respuesta global. En 2015, el G20 creó un grupo de estudio para analizar el tema. Este estudio nos ha permitido avanzar de manera significativa en la realización de múltiples procesos, principalmente en cómo medimos el riesgo, pero también en el ámbito de la financiación, la manera como movilizamos el capital. Pero a partir de 2017, la voluntad política que sentimos durante el G20 se ha ido desvaneciendo gradualmente por razones políticas, porque el cambio de administración en los Estados Unidos tuvo como consecuencia un menor apoyo por parte de los americanos para realizar estudios sobre el tema. Y en ese contexto, la pregunta surgió en el seno del Banco de Francia. ¿Cómo podemos establecer contacto con nuestros pares? Ya que teníamos muchas preguntas metodológicas sobre los instrumentos de medida o el desarrollo de escenarios y no teníamos las respuestas. Y se nos ocurrió que, en lugar de trabajar de manera bilateral, ¿por qué no crear nuestro propio foro? Y entonces decidimos tomar la batuta y empezar a contactar socios. Y pronto formamos una coalición, al inicio con 8 miembros y hoy con más de 90. Y nos convertimos en la NGFS, o Network for Greening the Financial System. ¿Qué es la NGFS? Simplemente un grupo, una coalición de bancos centrales que quieren trabajar juntos, que tienen ganas de compartir y aprender juntos. A menudo utilizo la imagen de un picnic. En un picnic, cada uno lleva algo diferente y después todos compartimos. La NGFS es como un picnic gigante. Cada miembro aporta su perspectiva, su metodología, lo que han aprendido y todos compartimos. Y esto nos ha permitido a todos progresar mucho más rápidamente que si hubiésemos estado cada quien por su lado, esperando a ver qué pasa. Además de la NGFS, han surgido otras coaliciones. La más conocida es el TCFD, el Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima. Un grupo especial de trabajo creado por el Consejo de Estabilidad Financiera, compuesto exclusivamente por miembros del sector privado. Se trata de representantes del sector financiero, pero también no financiero, que de manera voluntaria han decidido definir las reglas que se comprometen a cumplir al divulgar sus exposiciones al riesgo climático de manera voluntaria.
La TCFD ha tenido un gran éxito y, actualmente, un número considerable de actores financieros y no financieros publican sus exposiciones de acuerdo con la TCFD. Pero ya podemos ver los límites del modelo. ¿Por qué? Porque un enfoque voluntario significa que en cualquier momento es posible que una empresa no publique todo, especialmente las cosas que le molesten o causen problemas, o tal vez no publique los riesgos potencialmente importantes para ella. La pregunta ahora es, ¿debemos ir más lejos? ¿Más allá de un enfoque voluntario? ¿Debemos ir más allá de la TCFD? Es momento de movernos progresivamente hacia un enfoque reglamentario, obligatorio. Hipotéticamente, todo lo que puedo decir, basándome en el historial de los últimos años, es que las coaliciones, ya sea la NGFS o la TCFD, han jugado un papel muy importante como catalizadores, lo que le ha permitido a todos los demás avanzar. Os he presentado una visión bastante general de cómo, a nivel internacional, los bancos centrales se han organizado para medir y prevenir el riesgo climático. Ahora, cedo la palabra a Laurent Clerc, quien os presentará, con más detalle, cómo la ACPR ha realizado sus pruebas de stress test climático. Él os dirá también las principales conclusiones del ejercicio que, debemos recordar, es una novedad mundial.